Greco estaba presente en tu pintura? Hombre, eso por supuesto. Ten en cuenta que yo la primera vez que viajé a Toledo, lógicamente, pues fue cuando conocí al Greco, ¿no? Que es los fondos que hacía el Greco, sobre grises y luego los rojos, y luego hacía con grises o verdes, o los famosos ocres y verdes del Greco, siempre sobre una base de colores tierras y rojos, que es lo que pretendo yo en este cuadro, ¿no? Este ataque totalmente influenciado por la técnica y el brochazo del Greco. Que en la última colección de los apóstoles, ya que para mí es definitiva, es que las cabezas son luces, son paisajes. Son paisajes, son brochazos de nubes, de luces, que en el fondo, en vez de ser un paisaje, es una cabeza. Pero está pintado exactamente igual. Él era un hombre rebelde, en la pintura tenía aquella forma más, fíjate, que eran anteriores a Velázquez y a todos estos, y resulta que su pintura, en esas cabezas sobre todo, es tan moderna o más como la de Goya, o más de Goya, o sea que eso es fundamental. Y el Greco, todos los toques que se hacen los retratos, todas las sombras y todo es a base de carmín naranja, que es el que uso yo, el carmín oscuro, que eso lo usó luego Velázquez perfectamente. Bueno, como Velázquez, pues pinta en principio como los clásicos, pinta como todos los italianos, pero luego él, precisamente cuando él se va encontrando a sí mismo y sale su verdadero genio, lo que le diferencia de todo de Velázquez es ese sentido que tiene de la figuración, un sentido de la figuración nueva, donde él consigue, a base de manchas y transparencias, consigue para mí el auténtico realismo, que es el realismo sugerente, es que dices tú, vas dentro y dices, si no ves nada, lo ha hecho con dos toques, y te alejas un poco y ves que está todo perfecto, todo perfecto. Para mí, ya te digo, yo creo que Velázquez, si llega a vivir 10 años más, hubiese llegado a ser una maravilla, hubiese sido unas cosas abstractas que hubiesen sido más realistas que todas, porque esa es la paradoja, ¿no? Cuanto mayor la abstracción, más realismo. Y estas dos pequeñas cosas que tengo aquí, que técnicamente también recuerdan a él, porque pintaba sobre las tierras, y luego esos grises, esas transparencias, recuerdan los paisajes de Italia, la Villa de Médicis, los enanos de la corte, que serían los retratos de Felipe IV, tan fantásticos que tiene, ¿no? Le daba un toque de elegancia, ¿no? Eso, claro, innato en él, eso era innato. Bueno, a mí siempre me ha gustado acercarme todo lo que he podido. Antiguamente podías meter la nariz en el cuadro, ahora ya no te dejan, pero bueno. Y no cabe duda que hay que verle cómo está. Primero, desde abajo, desde la tela, cómo está preparada, cómo está empastado, cómo está velado, y luego los brochazos que él da, cómo se funden, con la distancia, se funden y consiguen, como decía antes, el realismo, ese realismo mágico, ¿no? La auténtica, que para mí, como te dije, sigue siendo el auténtico realismo. Bueno, está claro que Goya bebió de Velázquez. Bueno, ahí están las copias que hizo en el Prado, del Menifo y ¿no? Pues uno, ¿no? El otro. Que son perfectas, como Goya. Además Goya fue un pintor, además, que no fue como quizá Velázquez, superdotado desde el principio, que todo lo hacía bien, porque Velázquez, aunque en la época italiana lo hacía perfecto todo. Goya fue un pintor para mí más torpe en cuanto a oficio, ¿no? Le costó los primeros cuadros de la época de Goya, no es tan... O sea, Goya fue un hombre que fue aprendiendo y mejorando continuamente y hasta que... Y se ve que sufrió en muchos cuadros, en muchos retratos que tuvo que hacer, en muchas cosas. Recuerdo que él sufría, porque no tenía la elegancia ni la facilidad de Velázquez para componer, para encajar las figuras o componer un grupo y tal. Y Goya, en cambio, lo que surgió de él después de lo que puso él sobre Velázquez fue ese temperamento de él, lo que duda su gran temperamento de él, esa fuerza que automáticamente destaca de la pintura de Velázquez, ¿no? Que es cuando hace los frescos de San Antonio, sobre todo los negros famosos. Bueno, y luego Goya tiene un mundo en el grabado, que es el mundo fantástico de Goya, que es precisamente, yo creo que es el apoyo, el que le da fuerzas para hacer esas grandes pinturas, donde él se suelta, como si fueran grandes grabados, pero con brocha gorda, ¿no?
y él pintaba con la brocha fuerte, el claroscuro, lo empastaba con esa fuerza que tenía él, ¿no? Que ya es lo que quizá diferencia al Goya de Velázquez, ¿no? El Goya pues, fue más expresionista, más expresionismo, más rotundo, siendo un pintor más torpe, bueno, digo torpe, siempre lo cabe, ¿no? Pero que lo suplía con esa fuerza, esa expresión que tenía, ¿no? Y ese mundo tan grande que tenía reflejado en todos sus grabados, claro. Y bueno, pues entonces, dejando, como hemos visto ya, a Goya, hay una época, al morir yo creo que hay una época de un poco vacío, donde hay gente, hay una serie de alumnos de los seguidores, de pintores más mediocres, ahí hay un vacío, quizá hasta que arranca ya, a ver, al final del siglo XIX ya pintores, yo creo que arranca ya en una pintura con personalidad propia como es Ignacio Zuluaga, ¿no? Después, pues bueno, está bien la Saboya por otro lado, los impresionistas. Y luego hay un movimiento de la pintura romántica, que es una serie de pintores ya de valor, auténticos, que han absorbido todo lo que salía de los clásicos españoles, en el uso de Goya, y entonces vienen ya los pintores que han influido ya directamente en mí cuando empecé a pintar. Aparte de estos, bueno, él también tuvo una época yo que más que influenciado, estuve sí aconsejado por don Daniel Vázquez Díaz también. Y luego hay un pintor, no hay duda que dentro de mi paleta, mi forma de ser, que era un pintor nuestro, aunque sea un pequeño pintor de formatos, es un gran pintor, como es Benito Barrueta, ¿no? Hay ya una paleta ya muy especial, muy clásica al mismo tiempo, y muy especial y muy moderna, en el cual quizá ha habido unos seguidores, podría ser enlazado con Aranoa y Lorenzo, por eso Lorenzo Solís, que fue el que yo ya estudié con él, ya fue el que me enseñó directamente a mí toda la técnica y todo el curso de los clásicos, que toda esta línea viene amparado desde Velázquez, bueno, desde los clásicos de Velázquez, Goya, a través de esta serie de pintores, hasta el momento actual, ¿no? O sea, que eso, por eso te he dicho antes, me gustaría haber vivido a mí hace 200 años, pero yo lo que he pretendido es coger un poco el hilo, y aquí en estas dos cosas que tengo aquí yo, que son de mi primera época, son cuando estaba aprendiendo a pintar el interior, es pintar el aire y la luz, que también lo hacía Velázquez, ¿no? Pues, y que lo hacían dentro de a mí, van ser los maestros directos, por ejemplo, Benito Barrueta, ¿no? Es uno de ellos, y José Lorenzo Solís, ¿no? Ya.